De regreso y para el curso de electromagnetismo 1 tenemos la práctica 2 sobre parámetros en semiconductores. Vamos a estudiar sobre la brecha de energía en semiconductores, en este caso una muestra de germanio, y la conductividad eléctrica. Parte de la práctica es conocer el equipo y aquí notamos para hacer esa determinación que se requiere un equipamiento que incluye fuentes de tensión, medidores y una unidad de base donde colocar una tarjeta que tiene un cristal, en este caso de germanio intrínseco, y vamos a tener la posibilidad de variar la temperatura. Con los datos podemos determinar la diferencia que hay entre la banda de valencia y la banda de conducción, que es la banda brecha de energía. Muy bien, para la práctica se usa una tarjeta de conexión que tiene una muestra de germanio intrínseco. También existen tarjetas como estas que tienen germanio tipo N y germanio tipo P. La unidad que se utiliza se llama unidad base de efecto Hall y se utiliza para obtener mediciones de la conductividad de este germanio intrínseco en función de la temperatura, gráfico que vamos a obtener más adelante. Los datos permiten obtener ese intervalo de energía de brecha, la diferencia que hay entre la banda de valencia y la banda de conducción. El cristal está soldado a la tarjeta para una conexión a una unidad de medición a través de estos pines que ya los vamos a explicar. Permite tener también contactos para el flujo de corriente eléctrica, tiene un resistor integrado para el calentamiento y un sensor de temperatura debajo del cristal. La parte de calentamiento está como por acá y la parte de sensor de temperatura es esta. Y aquí hay unos datos de las dimensiones del cristal que van a ser muy útiles, especialmente cuando hablemos de la densidad de corriente eléctrica, el largo, el ancho y el espesor, y la masa general de la tarjeta. Este es un detalle esquematizado de las conexiones, los pines de esa fotografía anterior y las diferentes funciones que hace cada pin. Por ejemplo, el 1 corresponde a los conectores de múltiples pines, 2 son los espaciadores para que el sistema no pegue, no tenga contacto con otros sistemas especiales que pueden estar en el sistema de medición. 3 son los pines de enganche que se ajustan dentro de la unidad base, lo que llamamos la tarjeta. El cristal de germanio intrínseco que viene a ser esta cosa que está aquí. Luego un filamento ondulatorio, que es este que está aquí, que permite calentamiento cuando se le pone una corriente de entrada y obviamente una corriente de salida. Hay un sensor de temperatura que viene a ser este tapita que está por este lado, cuya, digamos, corriente máxima que se le pone al dispositivo, que cuando se le atraviesa la corriente eléctrica tiene que ser máximo 4 mA. Esto está conectado a la unidad base para efecto Hall y con esto vamos a poder medir la conductividad eléctrica en función de la temperatura y también la energía de brecha. Otros detalles de lo mismo que acabamos de comentar, cómo se conecta el filamento ondulatorio con calentamiento, por donde entra la corriente eléctrica al cristal y lo que es el sensor de temperatura que se dice PT100. Esto es un dispositivo que se llama RTD, que es un resistor dependiente de la temperatura, y PT significa platino, o sea, está hecho de platino, y el elemento lo que le ocurre es que cuando la temperatura aumenta sobre el ambiente, su resistencia eléctrica, que sabemos que es dependiente de la temperatura, cambia y ese parámetro o esa medición se hace. Este 100 indica que tiene 100 ohms a 0 grados Celsius. El objetivo de la práctica experimental es la determinación o la medición de caídas de tensión en el cristal en función de la temperatura cuando pasa una corriente eléctrica constante, y eso nos va a permitir determinar la conductividad, práctica que vamos a hacer más adelante. Luego la determinación de la brecha de energía Eg del germanio. Ok, la unidad base para efecto Hall, aquí tenemos una foto tomada de la página del fabricante que es Label. En este espacio abierto que notamos aquí vamos a colocar la tarjeta donde está el cristal de germanio. Entonces tiene un poste para montaje entre los postes de un transformador en experimentos que también se pueden hacer especialmente para medir el campo magnético. Incluye una fuente de corriente integrada constante y ajustable que viene a estar por acá. Un amplificador medidor de temperatura está por aquí metido. Un corte automático de calentamiento para protección del cristal. Un circuito ajustable con combinación de desplazamiento de tensión eléctrica. Es un circuito muy elaborado que tiene su propia electrónica y es utilizado. No es solo entender el fenómeno de la medición, sino cómo hago la medición. Al final, como yo quiero obtener mediciones estables, precisas y exactas, pues esta unidad tiene sus valores que tengo que respetar. Su corriente puede ir entre 2 amperes y 4 amperes cuando se le colocan 15 volts DC. Tiene esta fuente de corriente eléctrica constante que se tiene que conectar de 12 volts de 40 hasta 40 mA DC,
que viene a ser parte del suministro eléctrico para que funcione pues, apropiadamente. Luego las salidas, hay una medición de la tensión de Hall, que vamos a ver que corresponde a estas salidas de por acá. Hay un sensor de temperatura que está como por aquí atrás de la placa. Algunos tomas adicionales de seguridad para caída de tensión, como este que está por aquí. Y esto es lo que se conoce como estos tomas de seguridad 4 milímetros, donde yo conecto los postecitos de conexión tipo banana. Aquí están las dimensiones y la masa de esta unidad. Pues, este es el detalle de la unidad base para efecto Hall. Este es un esquemático de donde se colocan los diferentes puntos y qué hace cada uno de los, digamos, puertos de conexión. Y es importante pues darle una pequeña leída para interpretar que yo puedo controlar el calor o la temperatura en el punto donde está colocado el cristal y a tener ajustes para medir apropiadamente y poner la corriente eléctrica que yo requiero para modificar o realizar el experimento. Esta unidad de base se utiliza para analizar el efecto Hall. También sirve para analizar la conductividad en tarjetas, una variación con la temperatura. Dice que tiene una fuente estable corriente que atraviesa el cristal de germanio, se mide la tensión de Hall respecto a la caída de tensión eléctrica del cristal. Para el efecto Hall los dispositivos se acomodan entre los polos de un transformador. Este experimento no se está realizando en este momento. Se puede medir así el campo magnético en la vecindad de un cristal utilizando un sensor de campo magnético en forma tangencial. Después tiene compensaciones electrónicas para ajuste de cero de la tensión de Hall, la temperatura ambiente. Para las diferentes corrientes que atraviesan el cristal, filamentos de onda modulada calientan el cristal de la tarjeta, la tensión de salida es proporcional a la temperatura del cristal y ahí tienen circuitos de protección que cortan el calor a 165 grados Celsius. El dispositivo incluye notas de seguridad, medidas de protección contra descarga electrostática. La electrónica sensitiva de la unidad base puede dañarse o destruirse por descarga electrostática. Hay que seleccionar un ambiente de trabajo para que no se presente cargado electrostático al usuario o al equipo. Hay que tener el laboratorio con mesas y usuarios puestos a tierra física. No se deben usar antenas con fuertes campos electromagnéticos que interfieran con equipos y den lecturas incorrectas. Por ejemplo, no utilizar equipos que utilicen Bluetooth o Wi-Fi porque se estarían creando algún tipo de interferencia en los equipos, especialmente los medidores. Mantener muy cortos los cables de conexión y no mantener fuentes de radiofrecuencia cerca del experimento. Entonces hay que desconectar o poner en modo de avión los teléfonos celulares. Esto me permite explicar brevemente el experimento. Vamos a revisar los resultados, pero cómo se conectan los equipos. Aquí hay una descripción de cómo manipular el cristal, que es delicado, cómo conectar los equipos, cómo irles encendiendo o conectando poco a poco. Pero en general el cristal va a estar en esta posición montado en la unidad. Yo tengo que hacer que le atraviese una corriente eléctrica y para eso utilizo una fuente de corriente eléctrica que es esta, que entra por acá, sale por acá. Utilizo un medidor que me va a medir en esta forma de medición la temperatura que está pasando o está siendo afectada aquí en el cristal. En realidad el cristal no está ahí, el cristal está aquí. La variación de temperatura la hacemos por acá con estos controles y se mide la tensión que va a ser un análogo del calor o la temperatura que hay en este punto. Con esto también, este otro punto que tenemos por acá es para modificar, o sea, para aumentar la temperatura, aquí es donde ponemos la corriente eléctrica de calentamiento del elemento. Muy bien, ahora los conceptos. Es importante tener claro pues, que tenemos una serie de fórmulas que tenemos que seguir. Lo que vamos a obtener es una conductividad. Las ecuaciones que rigen la conductividad es una conductividad a una cierta temperatura con respecto a una temperatura de referencia o de cero absoluto, que siempre siguen este comportamiento como en la ecuación de Eversmold que se conoce de la electrónica, que es E a la menos EG, que es la energía de brecha dividido entre KT, K es la constante de Boltzmann y T la temperatura en Kelvin. Entonces podemos convertir esto con fórmula de logaritmo natural para, digamos, evitar el exponencial y con el objetivo de confirmar esta ecuación 8 y determinar la energía de brecha de la conductividad de este cristal de germanio no contaminado o intrínseco, se determina en función de la temperatura. O sea, variamos esto y es interesante para obtener diferentes valores y hacer una gráfica, ¿ok? A una corriente eléctrica constante conocemos esto, que eso es parte de lo del curso. Sabemos que J, ¿cierto? Es lo que andamos buscando, es igual a la corriente eléctrica entre el área. B y C son la parte de área del cristal. B es el ancho del cristal y C es el grosor del cristal.
y se me da una caída de tensión U, que sería el campo eléctrico E generado por ahí, perdón, la longitud del cristal, según conocemos ya la teoría de campo eléctrico, ¿no? Y se mide en cristal no contaminado, lo que medimos es U, ¿ok? Entonces la conductividad está en función de E, que ya sabemos, lo ponemos en términos de ese U, la corriente eléctrica y las dimensiones. Ven qué interesante, nos interesan mucho las dimensiones, la corriente eléctrica que atraviesa el cristal y la caída de tensión por el cristal. Este es un gráfico donde se obtienen los resultados, en este caso el logaritmo de sigma, que es la conductividad, contra 1 entre t. La fórmula está bien, vean que aquí si la temperatura es, digamos, alta, es elevada, voy a hacerlo aquí como una especie de flecha, entonces este valor sería pequeño. Si la temperatura es más bien baja, entonces estaríamos en esta región. Y eso es interesante, vemos que la conductividad es más bien alta cuando la temperatura es alta. Eso es bueno, porque lo que estamos obteniendo ahí es que los electrones están brincando de la banda de valencia, ¿ok?, a la banda de conducción. Esto es obtenido con los sensores, en el equipamiento, cuando variamos la temperatura a través del filamento y medimos la tensión. En este caso creo que se conoce la tensión V1, no hablo mucho de ella. Después, en el caso que la temperatura sea más baja, la conductividad es más baja, pues obviamente menos electrones se pueden desplazar entre la banda de valencia y la banda de conducción, por consiguiente su conductividad es menor. Recordemos que la conductividad en un semiconductor es diferente, o es lo contrario, que un metal. ¿Okay? En el metal, al aumentar la temperatura, los electrones chocan más, entonces es menos fácil que se muevan, entonces la conductividad disminuye cuando aumenta la temperatura, contrario a este caso. Cuando la temperatura es más baja, más bien los electrones o los conductores, los portadores de carga se mueven más fácilmente, entonces hay mayor conductividad. Entonces es diferente, es lo inverso. En el semiconductor es diferente que el metal cuando las temperaturas cambian. Y encontramos, además de este gráfico, que es el gráfico logaritmo de sigma en función de 1 entre t. Muy interesante es que sigma, aquí eso es lo que ustedes van a analizar, la conductividad, está en función de una temperatura, ¿ok? V1. V1 va a ser, no es la temperatura, esta es la caída de tensión, que claro, también va a depender de la temperatura. Y este sigma va a ser los 2 miliamperes, que los va a poner la fuente de corriente constante sobre el cristal, las dimensiones del cristal, y aquí tenemos la caída de tensión, con lo cual obtenemos la conductividad. La temperatura en cada momento, o sea, de donde obtenemos estos datos, es este valor, permítame borrar aquí un momentito, el valor que estoy midiendo con la referencia a 100K de cero absoluto. Tenemos la caída de tensión que medimos en volts, entonces un volt entre volts se cancela, me quedan K, más 273 Kelvin. Eso es importante tenerlo presente porque se supone que a 0 grados Celsius, qué sé yo, la caída de tensión va a ser 0, entonces tendríamos el equivalente de lo que es el 0 grados Celsius, ¿cierto? 273.15. La caída de tensión, por ejemplo, a, qué sé yo, 20, 21 grados Celsius, que es la temperatura ambiente, hace o haría que nosotros alcancemos aproximadamente 300 Kelvin, ¿ok? Entonces, la caída de tensión, en ese caso, esta que está aquí subiría y la podríamos medir. Es un experimento interesante y este gráfico nos está dando el comportamiento real del experimento y notamos que es un éxito. De este gráfico anterior encontramos que es un gráfico logaritmo de sigma con respecto a la función inversa de la temperatura. Los puntos de datos se aproximan a una línea recta, o sea, usamos una recta, una mejor ajuste, encontramos su pendiente. ¿Okay? La pendiente se utiliza, como se muestra ahí, utilizando Excel o ese tipo de herramientas. Encontramos que la pendiente es una línea recta que tiene que ver con las derivadas y una conversión. Si ustedes se dan cuenta, el gráfico anterior habla del logaritmo en base 10 y aquí tenemos una relación de A en forma de logaritmo natural. Entonces, A, con los datos que aparecen aquí, que K es la constante de Boltzmann, ¿okay? Tenemos que la energía de brecha la podemos despejar, ¿okay? La despejamos y obtenemos un valor de 0, bueno, primero que nada en joules, 1,149 por 10 a la 19 joules, que cuando lo divido
entre la carga del electrón, 1,602 por 10 a la menos 19, me da aproximadamente 0,71 electronvolts. Y los valores anotados en la literatura es que a 0 Kelvin a temperatura absoluta es 0,74 y que a 300 Kelvin a temperatura ambiente 0,67. Concuerdan bastante bien. Entonces con esto podemos notar que el experimento fue un éxito y es importante que ustedes lo analicen, que hagan un resumen en su reporte. Esta fue la presentación mía. Pueden usar como referencia de donde tomé el material para hacer este experimento. Es marca Label y la experimentación de física estado sólido P7215. Espero que lo puedan utilizar bien para hacer su reporte para parte de la puntuación del curso.